Bueno, después del ataque de ayer que los sionistas llevaron a cabo en la región de Zahie, el presidente de Estados Unidos afirmó no haber sido informado de la ejecución de este ataque y después de que la respuesta de la República Islámica de Irán se pusiera en la agenda, también afirmó haber pedido a los sionistas que no respondieran a estos ataques, lo cual, contrariamente a lo que se afirmó, los sionistas tomaron como objetivo varios puntos de nuestro país. Quería saber qué tan fundamentalmente el Ministerio de Asuntos Exteriores considera válida esta proposición que el presidente de Estados Unidos busca inculcar de que los sionistas actúan de forma independiente y que el propio Netanyahu ya no obedece al presidente de Estados Unidos y que esta situación que ha surgido no la consideran en coordinación entre Estados Unidos y los sionistas. Pues mira, en nuestra región absolutamente nadie cree que cualquier acción o movimiento del régimen sionista pueda llevarse a cabo sin una coordinación y una colaboración previas con el propio régimen sionista. Eso es lo primero. En segundo lugar, no debemos perder de vista que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha declarado de forma explícita que la razón principal para la imposición de esta guerra contra Irán es el apoyo al régimen sionista. Esta ha sido, de hecho, la postura oficial de los Estados Unidos. El tercer punto es que incluso en este preciso momento y a pesar de las afirmaciones de los funcionarios estadounidenses, nosotros tenemos conocimiento de que el CENTCOM se encuentra en completa coordinación y colaboración con el régimen sionista, tanto en el ámbito de la defensa como en el de las operaciones ofensivas. La interpretación de que el régimen sionista ya ni siquiera obedece a Estados Unidos y que independientemente de las exigencias estadounidenses o con el propósito de humillar a los funcionarios de EU comete una atrocidad, es un asunto que siempre puede ser objeto de debate. Lo que para nosotros reviste una importancia crucial es que la responsabilidad de Estados Unidos como parte firmante del Acuerdo de Alto el Fuego del 8 de abril es innegable. Cualquier incidente que ocurra en nuestra región, ya sea por parte de Estados Unidos mismo, sea el causante de la violación del alto el fuego, ya sea a través de ataques directos a los buques mercantes iraníes o mediante la agresión y el hostigamiento a las regiones del sur de nuestro país o por medio de las acciones del régimen sionista en territorio libanés o incluso por la complicidad y colaboración con los Estados Unidos en nuestra propia región. La responsabilidad de Estados Unidos, la responsabilidad directa de Estados Unidos es innegable y las consecuencias de la escalada de tensión también serán responsabilidad de Estados Unidos. Irna, adelante. Hola, señor portavoz, que tenga un buen día. Señor Bajai, en vista de todos los acontecimientos ocurridos anoche y durante el día de hoy, y dado que el presidente de los Estados Unidos ha declarado que no desea que el acuerdo que está previsto firmar con Irán se vea influenciado por estos incidentes, por favor, infórmenos sobre la situación actual de las negociaciones a raíz del ataque de anoche. ¿Cuál es la postura de Irán respecto a estas negociaciones después de los eventos pasados y considera que estos ataques detienen el proceso de intercambio de conversaciones y mensajes o no? Gracias. Estos acontecimientos definitivamente intensifican las sospechas. Nosotros ya estábamos incluso ahora intercambiando mensajes con la parte estadounidense en un ambiente de desconfianza extremadamente severa. He manifestado sin ninguna clase de duda que resulta absolutamente imposible desvincular las acciones del régimen sionista en toda la región de las políticas generales que son llevadas a cabo por el gobierno de los Estados Unidos de América. A las contradicciones de Estados Unidos hasta el momento, sus comportamientos tan inconsistentes y las declaraciones que, según su propia opinión, resultaban confusas, ya fueran intencionadas o no, todo esto por sí mismo ya había causado una considerable perturbación en el desarrollo del proceso diplomático. Bueno, lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas solo va a exacerbar esta ya complicada situación en el proceso diplomático. RT en español. Hola, doctor. Muchas gracias por el valioso tiempo que nos ha concedido. Como usted bien sabe, doctor, ayer por la noche fuimos testigos de una serie de enfrentamientos y tensiones entre Irán y el régimen sionista ilegítimo y usurpador. Irán, después de esta escalada de tensión, señor doctor, ¿hasta qué punto es capaz y está dispuesto a avanzar y podemos decir que las negociaciones y su continuidad han llegado a su fin y han concluido de forma definitiva? Muchas gracias.
hasta el punto que sea absolutamente imprescindible, hasta donde los intereses fundamentales de nuestra nación lo exijan, hasta donde nuestra propia seguridad, la seguridad nacional de nuestro Estado, lo considere vital, nosotros con toda certeza tomaremos las acciones pertinentes. Nosotros, bajo ninguna circunstancia, podemos permitir que el régimen sionista o los Estados Unidos, aprovechándose de la situación actual, continúen repitiendo sus agresiones día tras día, que amplíen su alcance y que se conformen simplemente con emitir una declaración general en la que afirmen que siguen comprometidos con un alto el fuego. Un alto el fuego que violan de forma continua y reiterada. Por lo tanto, nuestras Fuerzas Armadas, el aparato diplomático y todos los pilares de la nación iraní, la República Islámica de Irán, están preparados para afrontar cualquier situación con el fin de salvaguardar la seguridad y los intereses nacionales del país. Ya lo he dicho, sin duda, de forma natural, el proceso diplomático que se inició para poner fin a una guerra impuesta. ¿Cuál fue la filosofía de esas negociaciones desde el principio? La filosofía de las negociaciones era poner fin a la guerra impuesta por Estados Unidos y el régimen sionista contra Irán. Desde el principio se había dejado claro y el mediador pakistaní había insistido en repetidas ocasiones en que el cese de la guerra en Líbano era una parte integral del alto el fuego. Bueno, si la razón de ser de estas negociaciones por parte del régimen sionista o cualquiera de las partes involucradas en el asunto, es decir, Estados Unidos o Israel, si de alguna manera se ven comprometidas o dañadas, pues lógicamente el proceso diplomático también se verá afectado. Pero para concluir quiero volver a enfatizar este punto, que la diplomacia y el campo de acción son equivalentes, trabajan juntos para asegurar los intereses nacionales de Irán y para garantizar la seguridad nacional de Irán. Y, por lo tanto, en cualquier lugar donde sea necesario, nuestras Fuerzas Armadas intervendrán y en cualquier otro lugar donde sea preciso, con la completa coordinación, nuestro aparato diplomático llevará a cabo su labor. Quisiera extenderle mis más cordiales saludos y mi profundo respeto. Estimado doctor, nos espera la importante reunión del Consejo de Gobernadores. También se ha publicado todo un informe por parte del señor Grossi en el que se han formulado diversas acusaciones contra el programa nuclear pacífico de Irán. Asimismo, existen debates en este momento sobre la intención de la parte estadounidense de presentar una resolución en esta reunión, también en contra del programa nuclear pacífico de Irán. En caso de que dicha resolución sea aprobada, ¿cuál sería la respuesta de Irán? Y en términos generales, ¿cómo evalúa las declaraciones del señor Grossi? Si la resolución es aprobada en esta sesión, en este preciso momento, ¿cuál sería la respuesta oficial de Irán con respecto a esta resolución? Quiero asegurarles que estamos absolutamente preparados para enfrentar cualquier tipo de eventualidad o situación que pueda presentarse. Y ya tenemos en consideración y hemos definido la respuesta más adecuada y pertinente para ello. Lo importante es que la persona que es candidata a ser elegida como secretaria general de las Naciones Unidas debe, en la forma en que se comporta al momento de declarar sus posiciones, al desempeñar sus funciones como responsable de una importante entidad internacional, es decir, la Agencia Internacional de Energía Atómica, debe actuar de manera responsable. El director general de la agencia sigue insistiendo en su enfoque muy inapropiado y poco constructivo. Ignora por completo la verdadera causa y el motivo fundamental de la situación que se vive en este momento y se limita a observar las meras consecuencias y los indicios superficiales de dicha problemática. Si la agencia está preocupada por aquello que presentan bajo el título de continuidad del conocimiento en lo que respecta al programa nuclear iraní, entonces deberían responsabilizar y culpar a quienes fueron los verdaderos causantes y responsables de esta situación. Estados Unidos y el régimen sionista son responsables de esta situación por atacar las instalaciones nucleares pacíficas de Irán. La agencia hasta el momento no ha emitido ninguna declaración responsable en relación con este asunto, ni tampoco ha condenado esta acción en particular, mientras que en situaciones análogas ocurridas en nuestra región, la agencia se desplaza con suma urgencia a esos países y adopta posturas muy firmes y contundentes. Bueno, esta postura dual
refuerza más que nunca la sospecha de siempre de que lamentablemente el director general de la agencia va a seguir un enfoque completamente parcial, no técnico y político respecto al tema nuclear de Irán, y esta situación solo causa mayor descrédito. La agencia y el propio director general deberán asumir sus responsabilidades y compromisos en relación con la no proliferación nuclear. Hola, señor Baghaei, muy buenas tardes. Señor Baghaei, han surgido informes que indican que el Pentágono ha calificado el nivel de amenaza de contrainteligencia de Israel como crítico. E incluso se llegó a mencionar que Israel también llevó a cabo espionaje contra Steve Biegun, quien fue el representante de Donald Trump en las negociaciones con Irán. Quería preguntar, considerando estos informes, ¿podemos considerar este asunto de espionaje y estas acciones de inteligencia como un factor de estancamiento en las negociaciones? Por otro lado, funcionarios estadounidenses han afirmado reiteradamente que informan a Israel sobre el proceso. Básicamente, ¿qué significado puede tener esta acusación de espionaje en su opinión? Gracias. Bueno, del régimen sionista no hay absolutamente nada que sea sorprendente, pero esto es algo que realmente llama la atención de todos. De los estadounidenses que están en los más altos niveles de su propia estructura, admitieron que tanto antes como después de las negociaciones mantuvieron informados a los funcionarios del régimen sionista sobre los acontecimientos y operan en completa coordinación con ellos. Escuchemos ahora que los altos funcionarios estadounidenses estuvieron expuestos a las operaciones de inteligencia y seguridad del régimen sionista. Esto es en sí otra clara evidencia que demuestra que el régimen sionista, bajo ninguna circunstancia, no creo en ningún proceso diplomático que pueda causar no es posible que haya un poco de tranquilidad en nuestra región desde el inicio de los procesos diplomáticos relacionados con el tema nuclear de Irán. Si ustedes repasan la historia de esta situación a lo largo de los últimos 20 años, verán que el régimen sionista siempre ha estado de forma abierta y manifiesta en una posición destructiva y ha actuado como un destructor de todo proceso diplomático. Bueno, esta es una disputa que debe resolverse entre Estados Unidos y el régimen sionista, pero sin lugar a dudas la comunidad internacional, los países de la región y la opinión pública extraerán las lecciones necesarias de esta situación, de estos informes, para comprender qué entidad es la que en nuestra propia región se está esforzando de manera tan activa por sabotear y destruir cada uno de los procesos diplomáticos. Les damos la bienvenida a Al-Alam. El mundo. Saludos cordiales. Se han recibido informes que apuntan a que Egipto ha tomado la decisión de desplegar sistemas de defensa antiaérea y misiles en los Emiratos Árabes Unidos. Y el presidente egipcio, además, se ha fotografiado recientemente junto a aviones de combate de su país. Al mismo tiempo, el Cairo emplea una retórica dura contra nuestro país y algunos análisis sugieren que estas posturas de Egipto se adoptan principalmente con el objetivo de ganar prestigio en el mundo árabe y en el marco de la unidad árabe. ¿Cuál es su opinión al respecto y cuál es su posición ante estas acciones? Muchas gracias. Bueno, me parece que nuestros amigos egipcios seguramente saben muy bien cómo se consigue la credibilidad de el reconocimiento preciso de amigos y enemigos se lleva a cabo, no a través de... Estamos hablando de la amenaza a un país islámico que se encuentra en confrontación directa con el régimen sionista. Sí, de hecho, hemos tenido conocimiento de estos informes. Nosotros no tenemos absolutamente ningún problema con Egipto, así como tampoco tenemos ningún problema con ninguno de los países musulmanes y árabes de la región. Hemos enfatizado repetidamente que estamos decididos a mantener el principio de buena vecindad y buenas relaciones con todos los países y naciones de la región. Y lamentamos profundamente que algunos países de la región hayan permitido que su territorio, sus recursos, su soberanía y su honor sean utilizados para fines que van en contra de sus propios intereses. La comisión de crímenes, la agresión y los ataques ilegales por parte del régimen sionista y Estados Unidos contra un país musulmán de la región se cometen.
Por lo tanto, mi recomendación es para todos aquellos países que tienen una profunda preocupación por la unidad y la credibilidad del mundo islámico y árabe, que sean muy cautelosos para no, de manera intencionada o sin querer, favorecer los intereses del adversario. La credibilidad se puede ganar de muchas maneras. Que durante más de 3 años vuestros hermanos y hermanas sean mutilados en Gaza, que estén expuestos a un genocidio manifiesto y que lamentablemente no haya ninguna reacción o acción por parte de sus hermanos y hermanas al otro lado de la frontera, pues creo que eso es algo muy, muy significativo y de gran importancia. News. Buenos días, doctor. Doctor, en caso de que los ataques de Israel contra los objetivos sensibles de Irán en la región persistan, ¿Teherán seguirá definiendo sus respuestas dentro del marco de una disuasión limitada o se considerarán nuevas opciones y estrategias? Muchas gracias. Bueno, esta es una pregunta que debería hacerse a las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán y yo supongo que ellos en la práctica lo demostrarán. No hablarán de ello, eso es seguro, sino que en la práctica mostrarán de qué manera la integridad de Irán, los intereses nacionales de Irán, serán defendidos por cualquier método que consideren necesario. Adelante, Yam, adelante. Hola, buenas tardes. Se han publicado noticias sobre que Estados Unidos busca confiscar parte de los activos congelados de Irán en beneficio de países de la región. Al respecto, queríamos saber su opinión. También anoche se afirmó de nuevo que los activos de Irán no serían liberados antes de cualquier acuerdo. Gracias. Mire, estas alegaciones y afirmaciones no son más que una parte de la gran guerra y de la intensa presión mediática y propagandística que están ejerciendo las partes oponentes contra nosotros. Sin lugar a dudas, una parte muy importante de esta guerra cognitiva y de esta compleja guerra híbrida tiene su origen y su raíz directamente en las maniobras del régimen sionista. Es una afirmación completamente ridícula, por la sencilla razón de que nosotros estamos firmemente demandamos responsabilidades a todas las partes regionales que de una u otra forma tuvieron participación en la agresión y en la comisión de crímenes perpetrados por el régimen sionista y Estados Unidos contra Irán. Y esta demanda, sin duda, la perseguiremos por todos los medios y de todas las maneras posibles. El tema de los activos bloqueados de Irán es uno de los componentes de cualquier acuerdo que en este preciso momento, el proceso de sus negociaciones sigue en marcha y bajo ninguna circunstancia se espera que Irán muestre la más mínima concesión o indulgencia en este asunto. Casa de la Nación. Saludos, doctor. Espero que se encuentre bien. Recientemente, a nivel nacional, se han escuchado algunas quejas con respecto a los integrantes del equipo negociador en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en el Parlamento. Por favor, explique el nivel de coordinación y la forma en que interactúan los órganos negociadores con otros sectores del país, las fuerzas militares y ahora probablemente el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. ¿Cómo se da realmente esta interacción y a qué nivel se encuentra esta coordinación y cómo avanzará en el futuro considerando los recientes acontecimientos? Gracias. Las interacciones y la coordinación son excelentes y en adelante se hará incluso mejor que antes, no tengan ninguna duda. Básicamente, ¿podríamos acaso concebir que sin la existencia de esta coordinación en su nivel más elevado, nuestro país hubiera podido gestionar de esta forma las crisis sin precedentes que se le han impuesto a Irán durante estos 90 días, ya sea en el ámbito del campo de acción, tanto en lo que respecta al ámbito de la diplomacia como en la promoción y el desarrollo de los asuntos relacionados con las cuestiones internas y la gestión integral del gobierno? Por lo tanto, no tengan ninguna duda de que, gracias a Dios, la coordinación en todos los niveles existe de la mejor manera posible. Y de esta misma forma, si Dios quiere, continuará. Información.
Feliz Ramadán, doctor. Mi pregunta se refiere a lo ocurrido antes de los eventos de anoche o esta madrugada. ¿Acaso las negociaciones ya se encontraban en un estado de suspensión antes de que estos sucesos tuvieran lugar? Lo pregunto porque fuentes internas han informado que en los últimos días ya no se han llevado a cabo más conversaciones. Actualmente los diálogos han sido suspendidos debido a la mala fe mostrada por la parte estadounidense. Le agradecería enormemente si pudiera ofrecernos una explicación al respecto. El intercambio de mensajes continuó. La presencia del ministro del Interior de Pakistán fue también una de las razones de su presencia para ayudar a la continuidad del proceso de diálogo y a llevar a cabo los asuntos relacionados con la mediación. Por lo tanto, sí, continuó. Quds. Le doy un saludo, doctor. Muchas gracias. Usted hizo referencia a la responsabilidad del señor Trump y del gobierno de los Estados Unidos en los lamentables sucesos que hemos presenciado tanto el día de hoy como el de ayer. Mi pregunta en particular se centra en el hecho de que el señor Trump durante la noche de ayer ha dado a entender que desea fervientemente el cese de estos enfrentamientos y ha recomendado encarecidamente que se pongan fin a las hostilidades. ¿Qué tan verídicas o qué tan reales considera usted en realidad estas declaraciones del señor Trump? Y en las últimas 24 horas se han llevado a cabo consultas políticas para evitar una escalada mayor de estas tensiones y lograr la detención del conflicto, ya sea por parte de Pakistán actuando como mediador o por otros países que puedan ser considerados competentes en la materia, o no. Se lo agradezco. Las consultas diplomáticas es natural que existan en cualquier circunstancia. Miren, deben tener en cuenta que la República Islámica de Irán en estos 90 días, en estos aproximadamente 2 meses, de hecho, después del alto el fuego del 19 de Farbardín hasta ahora, ha mostrado una contención extraordinaria. Nos enfrentamos a la violación del alto el fuego, tanto por parte de Estados Unidos como del régimen sionista. En múltiples ocasiones, las violaciones del alto el fuego en la región han sido perpetradas por Estados Unidos en estrecha colaboración con el régimen sionista. Utilizando los recursos y las capacidades de algunos países de la región, la acción que Irán llevó a cabo anoche fue, sin lugar a dudas, una medida completamente defensiva, enmarcada estrictamente en la defensa de Irán, conforme al artículo 51 de la Carta. Actualmente nos encontramos ante una situación en la que diversas partes, tanto a nivel regional como internacional, están, como es natural, contactando para contribuir a la desescalada de la tensión. Sin embargo, la cuestión fundamental es que las declaraciones de EEPU, de sus funcionarios, de que no sabían del ataque del régimen sionista al Líbano, también indican que los propios funcionarios estadounidenses creían y creen que el alto el fuego en Líbano era parte del acuerdo de alto el fuego del 8 de abril. Y también esto crea la sospecha de que o el régimen sionista está a Estados Unidos. ¿Acaso nos está engañando o más bien existe una especie de división de tareas o de trabajo entre Estados Unidos y el régimen sionista? La experiencia de hecho nos demuestra que esta segunda opción en muchísimos casos se encuentra mucho más cerca de la realidad. A pesar de todos estos análisis y de todas estas interpretaciones, lo que es verdaderamente importante para nosotros son las acciones prácticas. Estados Unidos es directamente responsable de cualquier acción que el régimen sionista lleve a cabo en relación con la violación de la paz y la seguridad regional contra Irán. Estudiante. Saludos cordiales y mi más sincero respeto, estimado doctor, espero que tenga un excelente día. El gobierno del Líbano ha adoptado en los últimos días una serie de posturas bastante controvertidas y su presidente, por su parte, ha realizado también algunas declaraciones importantes respecto al tema de Irán. Me gustaría mucho conocer su opinión y su reacción ante estas posturas del gobierno libanés y sus recientes declaraciones sobre Irán. Bueno, en este asunto nuestra posición es sumamente clara. Nosotros nos consideramos amigos del Líbano y de su pueblo y estamos convencidos de que la única vía es
la protección de la seguridad nacional del Líbano frente al régimen ocupante y de apartheid de Israel, así como la preservación de la cohesión nacional del Líbano frente a los ocupantes y agresores, es una prioridad fundamental. Y creemos que cualquier acción o postura que de alguna manera socave esta cohesión definitivamente no beneficia al Líbano. Como amigo del Líbano, no dejaremos de tomar ninguna medida que esté a nuestro alcance para contribuir a la preservación de la soberanía nacional y la dignidad del Líbano. Irán Prensa. Buenas tardes, señor Baghaei. Algunas fuentes informaron que la base aérea Príncipe Sultán en el centro de Arabia Saudita, donde se encuentran las fuerzas estadounidenses, fue atacada esta mañana y atribuyeron este ataque a Irán. ¿Cuál es la respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores a esta afirmación? Nuestras fuerzas armadas con valentía declaran que cualquier objetivo que ataquen se enmarca en el derecho legítimo de defensa de Irán. En este sentido, no hemos recibido ninguna declaración por parte de nuestras Fuerzas Armadas. Siempre hemos advertido, y lo seguimos haciendo, sobre las operaciones de engaño o de falsa bandera, especialmente en esta situación tan sospechosa y delicada que nuestra región está enfrentando actualmente. En múltiples ocasiones, tanto en los 40 días previos al alto el fuego del 19 de Farbardín, como también durante el conflicto impuesto del año pasado, el régimen sionista o bien otras partes en la región llevaron a cabo ataques. Montaron una operación de falsa bandera para crear más división y discordia entre los países de la región. Por lo tanto, cualquier acción que emprendamos la anunciaremos de forma explícita. ISNA, por favor. Hola, muchas gracias por habernos concedido su valioso tiempo. Señor Baghaei, me gustaría hacerle una pregunta en relación con el tema de Irak. En los últimos tiempos hemos sido testigos de una serie de importantes desarrollos en vísperas de la formación de un nuevo gobierno en este país, incluyendo que ahora se dice que algunos grupos de resistencia en Irak, debido a las presiones de Estados Unidos, han decidido entregar sus armas al gobierno y, de hecho, sus grupos armados se integrarán en el ejército iraquí. Y aproximadamente 3 o 4 grupos iraquíes no aceptaron esta decisión y declararon que seguirán operando. Yo quería preguntar la postura de Irán en relación con la decisión de estos grupos de resistencia iraquíes de la entrega de sus propias armas al gobierno de Irak. Gracias. Nuestra postura sobre el gobierno de Irak, la soberanía nacional de Irak, es muy clara. Para nosotros, la preservación de la seguridad nacional, la soberanía nacional y la integridad territorial de Irak no es solo un principio legal fundamental y una parte esencial del respeto a la buena vecindad, sino que también es una necesidad imperativa para la protección de la seguridad nacional de Irán. Le tenemos un gran respeto y lo recalcamos firmemente. Al mismo tiempo, somos conscientes de que los grupos de la resistencia iraquí, como parte integral de El país de Irak jsem omatidis pasimaudio de la Irak bueno de Irak pues la protección de la integridad de Irak frente al terrorismo del ISIS, frente a la intervención extranjera, fue un papel que desempeñaron y este es un papel que la nación iraquí y las naciones de la región siempre recordarán. Yo creo que todos los países de la región, todos aquellos que tienen la preocupación por la cohesión nacional de sus países, la preocupación por la seguridad en la región para todos los estados y el entorno circundante, sin duda, de los acontecimientos de los últimos 3 meses, al menos. Podríamos decir que los acontecimientos de 2 años, pero al menos los de los últimos 3 meses han servido de lección, especialmente los que ocurrieron en las últimas 24 horas. Y creo que ninguna nación, ninguna parte de los países de la región quiere la historia del león enamorado.
que uno de los escritos del francés Jean de La Fontaine encuentre su perfecta aplicación y validez en lo que a ellos respecta. Saludos, doctor. Espero que esté muy bien. Estamos presenciando dos tipos de contactos entre Irán, los países de la región y el Frente de Resistencia. Las llamadas que el señor doctor Araghchi ha realizado durante las últimas horas, especialmente anoche y esta mañana con sus homólogos de la región y del mundo, desde Francia, Inglaterra hasta Qatar, Arabia Saudita y Egipto. ¿Cuál es el objetivo de estas llamadas y qué ha dicho que ha escuchado? Y otras comunicaciones, contactos no declarados dentro del Frente de Resistencia, cuyo resultado fue el anuncio por parte de Ansarullah sobre la situación en el Mar Rojo hace apenas una hora. ¿Acaso la guerra se extenderá más allá de los límites de la región, considerando las serias amenazas de la República Islámica, que anteriormente ya había advertido que podría alcanzar el Mar Mediterráneo y también el Mar Rojo? Bueno, las llamadas no anunciadas sin duda continuarán. Y las llamadas anunciadas, su razón es muy clara. La razón es que la comunidad internacional y los países de la región deben ser conscientes de la peligrosa situación que el régimen sionista está imponiendo sobre nuestra región y sobre la paz y la seguridad internacionales en su conjunto. El mundo debe saber que los acontecimientos actuales son el resultado directo del incumplimiento de la ley y la flagrante violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas por parte de Estados Unidos y el régimen sionista. La inacción y la indiferencia de los países ante las políticas agresivas del régimen sionista no se limitarán solo a nuestra región. Tengamos en cuenta que el genocidio colonial en Gaza aún continúa. Sin embargo, debido a la matanza de periodistas y a las fuertes presiones ejercidas por Estados Unidos y el régimen sionista sobre los medios de comunicación, quizás se informa menos. Bueno, la indiferencia de los países europeos y su inacción frente a las acciones ocurridas en Gaza provocaron que el régimen sionista se envalentonara, buscando replicar estas mismas acciones en Líbano y ahora en otros países de la región. Todos deberían estar muy preocupados en relación con la posibilidad de que algo grave suceda. La expansión del alcance del conflicto y la única vía para detenerlo es que todos los gobiernos, todas las naciones que se autoproclaman defensoras del Estado de Derecho y de los derechos internacionales asuman plenamente sus responsabilidades en lo que concierne al régimen sionista y a los Estados Unidos. Irán. Hola, señor portavoz. Espero que tenga un excelente día. Señor Baghaei, estamos presenciando una serie de importantes desarrollos militares que se han producido entre Irán e Israel durante las últimas 24 horas. Coincidiendo con el viaje del enviado de Pakistán a Irán. Y mi pregunta específicamente es que, por favor, desde la perspectiva del portavoz del equipo negociador, explique los objetivos de su visita en el proceso de intercambio de textos entre Irán y Estados Unidos. Bueno, ¿qué es y si fundamentalmente tiene alguna relación con los acontecimientos militares que están ocurriendo entre Irán y Israel o no la tiene? Y le agradecería que me dijera, considerando estos eventos militares, si este proceso y la guerra limitada entre Irán e Israel afectarán el intercambio de mensajes entre Irán y Estados Unidos en los próximos días. Gracias. Creo que he respondido a su pregunta. La razón de ser de estas negociaciones, de estas conversaciones, era asegurar el fin de la guerra en la región, incluido Líbano. El régimen sionista, con estas acciones que llevó a cabo, ya sea con o sin el conocimiento de Estados Unidos, con o sin su consentimiento o en coordinación con Estados Unidos, lo cual creemos que es fundamentalmente inconcebible que haya sido sin su coordinación. Su objetivo no es otro que destruir cualquier proceso diplomático. Por lo tanto, no podemos decir que estos importantes desarrollos no vayan a tener un impacto significativo en los procesos
y las tendencias actuales. El viaje del ministro del Interior de Pakistán fue, de hecho, una continuación del papel que el gobierno pakistaní ha estado desempeñando como mediador clave en las negociaciones. En cualquier caso, Pakistán se ha tomado esta tarea con mucha seriedad, la está siguiendo de cerca y con gran compromiso. Y también trajeron un mensaje de parte del primer ministro de este país para el líder supremo, el cual, ya fue entregado. Muniban. Disculpe, ¿podría repetir, por favor? Sí. En las últimas semanas, Albania ha sido escenario de protestas masivas que, de hecho, algunos medios han denominado la revolución de los flamencos. El primer ministro albanés también ha afirmado que Irán ha tenido un papel en esta crisis. Específicamente, me gustaría conocer su evaluación sobre los acontecimientos internos en Albania y las protestas que la gente tiene ahora con respecto a la presencia de empresas constructoras de asentamientos pertenecientes al régimen sionista en este país. Han acusado a Irán de todo esto. Quizás llegarán a decir que los flamencos también eran probablemente agentes de seguridad iraníes. Miren, estas acusaciones, estas afirmaciones que se hacen constantemente contra Irán es un patrón bastante estereotipado de esos que un órgano de gobierno que de alguna manera busca acercarse al régimen sionista para complacerlos. Se formula una acusación contra Irán, pero sin lugar a dudas el pueblo albanés posee una gran capacidad de discernimiento y sabe perfectamente que este tipo de proyecciones son meramente un intento de evadir la rendición de cuentas ante la propia gente de su país. Con respecto a las acciones que naturalmente son consideradas por el pueblo de Albania como la venta de la soberanía y la dignidad de esta nación y de las cuales ya habíamos sido testigos en ocasiones anteriores. En las últimas 2 décadas, el hecho de que permitieran que un grupo terrorista se estableciera allí, y nosotros sabemos que el pueblo de Albania estuvo fuertemente en contra de esta situación desde el principio. Esto demuestra que las autoridades de Albania, en lugar de dar una respuesta adecuada a las demandas legítimas y razonables de la población de este país, han preferido intentar, con una acusación sumamente ridícula contra Irán, desviar el tema de alguna manera. Que lo den por terminado. Ciertamente creo que el pueblo albanés es demasiado inteligente como para aceptar tales afirmaciones. Prestive. Muchas gracias, señor portavoz. Ahora les voy a citar una publicación viral. Esto proviene de Lindsey Graham. Voy a Carolina del Sur pidiéndoles que envíen a sus hijos e hijas a Oriente Medio, a todos los aislacionistas. Yo no estoy con ustedes, yo estoy con Israel. Debemos trasladar todo lo que poseemos a Israel. Estas son parte de las declaraciones pronunciadas por Lindsey Graham, la figura conocida como el padrino de los belicistas en Estados Unidos y un ferviente partidario de la postura Israel primero. Y fue en una entrevista con Fox News donde hizo estas contundentes afirmaciones. El video se ha vuelto viral en Estados Unidos y mucha gente dice que no pueden creer que él realmente dijo estas cosas en la televisión americana. Entonces, ¿cuál es su valoración de estas declaraciones, especialmente considerando que en las últimas 24 horas de los acontecimientos el presidente estadounidense ha simulado que los intereses de Estados Unidos en esta etapa, al buscar un entendimiento con Irán, son más importantes para él que Israel? Señor portavoz, le agradezco sinceramente la oportunidad que me ha brindado. Lo que les voy a leer a continuación es un fragmento que se ha vuelto completamente viral. Yo regresaré a Carolina del Sur y les pediré que envíen a sus hijos e hijas al Medio Oriente. Mi discurso dirigido a todos los que abogan por el aislamiento es el siguiente: no estoy con ustedes, yo estoy con Israel y debemos transferir absolutamente todo lo que tenemos a Israel. Esto es parte de las declaraciones de Lindsey Graham, quien es ampliamente conocido como el padrino de los belicistas en los Estados Unidos y un firme partidario del lema Israel primero. Y durante una entrevista concedida a Fox News, él hizo estas declaraciones, las cuales, por supuesto, se han vuelto completamente virales en Estados Unidos. Y muchísimas personas afirman que no pueden creer que él haya pronunciado semejantes palabras en la televisión.
¿Cuál es su evaluación de estas declaraciones? Especialmente porque en los acontecimientos de las últimas 24 horas el presidente de Estados Unidos ha dicho que en este momento, donde hay una posibilidad de llegar a un acuerdo con Irán, este asunto es más importante para él que Israel. Básicamente, uno de los problemas del gobierno y del sistema de toma de decisiones en Estados Unidos es que han caído en las garras de un grupo de círculos e individuos extremadamente belicistas e inmorales. Y han logrado a lo largo de las últimas 2 o 3 décadas impulsar sus posturas belicistas, haciendo caso omiso de los intereses nacionales de Estados Unidos y de los enormes costos que estas guerras interminables han impuesto al pueblo estadounidense. Estamos viendo una creciente oposición en la sociedad estadounidense a la beligerancia de Estados Unidos. La actual administración de los Estados Unidos había prometido poner fin a las guerras interminables. Sin embargo, lo que estamos viendo es que bajo la influencia de estos mismos círculos belicistas ha vuelto a involucrar a Estados Unidos en una guerra muy costosa en nuestra región. La guerra no es solo una cuestión de sus costos financieros, un problema que a nivel analítico en EU y Occidente es que ignoran fácilmente las consecuencias morales y humanas de la guerra. Esa guerra no es solamente una cuestión de gastos militares, ni tampoco de los temas relacionados con la derrota o la victoria en el campo de batalla, sino que sus implicaciones y consecuencias son mucho más amplias. Desde el punto de vista de la flagrante violación de los derechos humanos internacionales y los crímenes perpetrados contra el pueblo de Irán y los pueblos de la región, es algo sin precedentes y, sin lugar a dudas, los responsables de la toma de decisiones en Estados Unidos y el régimen sionista deberán rendir cuentas por todas estas graves consecuencias. CBS, por favor. Muy buenos días, señor portavoz. ¿Existe alguna previsión o plan para un intercambio de prisioneros en el marco de las conversaciones entre ambas naciones? Y existen numerosos informes controvertidos acerca de material altamente enriquecido que afirman que Irán ha accedido a que una tercera parte o la mitad de dicho material sea enviado fuera del país. ¿Podría, por favor, darnos más detalles al respecto? Muchas gracias. Dígalo también en persa. Sí, la primera pregunta es sobre el intercambio de prisioneros. Si por casualidad forma parte de las negociaciones, por favor infórmenos. Y en cuanto a la negociación, hay muchos informes de que Irán ha aceptado transferir su uranio fuera del país. A veces se ha mencionado 1/3 o la mitad. Las negociaciones están completamente centradas en la finalización del conflicto bélico, como ya hemos reiterado en múltiples ocasiones. En lo que concierne a los detalles que se están planteando y discutiendo en relación con las diversas facetas del programa nuclear de Irán, incluyendo específicamente lo que concierne a las reservas de uranio enriquecido de Irán, todo esto no son más que meras especulaciones. En cuanto a los detalles específicos en este preciso momento, no tenemos absolutamente ningún comentario que hacer al respecto. Este tema, si esta fase llega a una resolución favorable, será uno de los temas a negociar en las etapas posteriores, pero en este momento nuestra atención se centra exclusivamente en el fin de la guerra. Por lo tanto, todas esas especulaciones que se plantean sobre cómo manejar el uranio enriquecido, sobre el debate del enriquecimiento, todo esto no es más que pura especulación mediática, Beshgah Brangarán. Doctor, le presento mis saludos y respetos, teniendo en cuenta que solo quedan 3 días para el inicio del Mundial, pero la visa estadounidense para algunos miembros del equipo nacional, incluido el presidente de la Federación de Fútbol, no ha sido emitida. La pregunta es, hace 4 años la Copa del Mundo se celebró con una organización notable en uno de los países de la región de Asia Occidental. Sin embargo, la Copa Mundial de 2026 será organizada por 3 naciones, incluyendo 2 países desarrollados, y al mismo tiempo han surgido preocupaciones sobre la forma en que se llevará a cabo este evento, especialmente en lo que respecta a cuestiones ejecutivas y políticas. Dadas estas circunstancias, ¿por qué la FIFA y la comunidad internacional decidieron confiar la sede de este importante evento a Estados Unidos? Mil gracias.
Sí, ha hecho una comparación muy interesante. La Copa del Mundo anterior, celebrada en Qatar, se organizó de una manera extremadamente ordenada y eficiente. Para nosotros, sin duda, fue una experiencia realmente positiva y memorable. Ahora, tal como usted ha señalado, son 3 naciones las que están llevando a cabo la organización de este importante evento de forma conjunta y lamentamos profundamente que quizás estemos presenciando uno de los eventos deportivos más politizados por las acciones de Estados Unidos. Nosotros, por supuesto, queremos expresar nuestro agradecimiento a México por toda la colaboración que ha ofrecido para la organización y el recibimiento de nuestra selección nacional de Irán. Sin embargo, las acciones de Estados Unidos deben ser interpretadas como una clara manifestación de su hostilidad hacia el pueblo iraní. Estamos hablando, por supuesto, de la Selección Nacional de Fútbol de Irán y, como es de esperar, la Selección Nacional de Fútbol de Irán, al igual que las otras 40 y tantas selecciones que han logrado clasificarse para participar en este importante evento deportivo, deberían tener la capacidad de desempeñar su labor sin sufrir ningún tipo de discriminación, sin verse sometidos a presiones externas y sin experimentar estrés. Hasta este preciso instante, una porción considerable de las normativas de la FIFA y de las obligaciones contraídas por el gobierno anfitrión han sido flagrantemente violadas. Esto abarca, entre otras cosas, la negativa a emitir los visados necesarios para un número significativo de miembros del equipo, a quienes, de acuerdo con las estipulaciones de la FIFA, se les tendría que haber otorgado el permiso de entrada. Asimismo, en cuanto al tiempo de presencia de la selección nacional en los estadios de Estados Unidos, porque según las regulaciones deben poder familiarizarse con el campo al menos 48 horas antes de que comience el partido. Lamentamos que Estados Unidos, lamentablemente, ni siquiera haya examido el ámbito deportivo de su mala conducta y acoso a la nación iraní. Pero tenemos plena confianza en nuestra selección nacional de fútbol. Sabemos que nuestros jóvenes, los integrantes de la selección, con gran pasión y con toda su capacidad, se esforzarán al máximo para traer alegría a la gente. Les deseamos de todo corazón el mayor de los éxitos, democracia. Les saludo. En la nueva composición del Consejo de Seguridad de la ONU vemos cambios en los asientos no permanentes, pues Alemania, pese a su historial de varias membresías en el Consejo de Seguridad y su aspiración de un rol en el sistema internacional, no consiguió este asiento. Simultáneamente, Portugal, Kirguistán y algunos otros países lograron obtener un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Me gustaría escuchar su evaluación sobre estos importantes cambios. Gracias. Bueno, 5 nuevos países se han incorporado a la lista de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Por supuesto, esto tendrá sus propias repercusiones en los enfoques y las políticas del Consejo de Seguridad. Nosotros esperamos que la incorporación de estos países al Consejo de Seguridad venga acompañada de una mayor responsabilidad por parte de este organismo en lo que respecta a la paz y la seguridad internacionales y poner fin a los enfoques selectivos en relación con los asuntos de nuestra región en particular. Deseamos el mayor de los éxitos a Kirguistán, un país que por primera vez en su historia ha sido elegido para ocupar un puesto tan importante como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nos complace enormemente que una nación de nuestra región y un amigo cercano haya logrado esta membresía. Asimismo, extendemos nuestros mejores deseos a Zimbabue, que también ha sido elegido como un país africano de gran relevancia. Al mismo tiempo, otro aspecto que se hizo evidente en estas elecciones fue la falta de respaldo de la comunidad internacional hacia Alemania, sobre lo cual escucharon diversos análisis. Es evidente que Alemania, debido a las políticas que ha adoptado, especialmente durante estos últimos 3 años, en lo que respecta a nuestra región y en relación con los crímenes del régimen sionista, a causa del apoyo incondicional que ha brindado al genocidio y a los crímenes perpetrados en la Palestina ocupada, en relación con la agresión militar del régimen sionista contra Irán, esa frase tan
las inaceptables posturas de los funcionarios alemanes que de alguna manera buscaban justificar los crímenes de Israel contra la nación iraní ciertamente no han sido olvidadas por nosotros y la comunidad internacional sin duda ha tomado muy en cuenta estas declaraciones al momento de decidir no otorgar su voto a Alemania. Esperamos que las autoridades alemanas extraigan lecciones valiosas de este reciente desarrollo. Sahar Urdu. Doctor, le extiendo un cordial saludo con respecto al reciente viaje del señor Mohsen Naqvi a Irán y la reunión que sostuvo con el señor Momeni, el ministro del Interior de la República Islámica de Irán, al igual que en ocasiones anteriores se volvió a hablar de la expansión de los intercambios económicos. Sin embargo, los comerciantes y los actores económicos de ambas partes están convencidos de que, a pesar del potencial sumamente amplio y las capacidades verdaderamente extensas, estas iniciativas poseen un carácter más bien meramente protocolario. ¿Qué garantía puede ofrecer el Ministerio de Asuntos Exteriores para tranquilizar a los actores económicos de que esta vez la conversación no será meramente protocolaria, sino que se implementará dadas las circunstancias actuales? La petición de las partes de Pakistán e Irán. La palabra garantía parece ser evidentemente muy del gusto de nuestros amigos de la prensa. Miren, los procesos diplomáticos y la cooperación entre los países son un proceso continuo, una evolución constante. La condición indispensable para que se produzca una transformación en los distintos ámbitos económicos y comerciales es que estos intercambios, estos flujos y movimientos no solo continúen, sino que además se intensifiquen y aumenten de forma significativa. Los problemas y los obstáculos que existen en el camino de desarrollo comercial entre los dos países deben ser identificados y posteriormente eliminados. Ciertamente, estos encuentros y visitas no son meramente protocolares, de verdad. Y junto a ello, tanto antes como después, se llevan a cabo diversas interacciones, visitas y relaciones a distintos niveles en los organismos económicos y, sin duda, el Ministerio de Asuntos Exteriores, por su parte, nuestra sección de diplomacia económica, está dando seguimiento a este importante asunto. Es más, si ustedes se toman el tiempo de observar las estadísticas y las cifras, durante el transcurso de estos últimos 6 meses hemos sido testigos de una serie de transformaciones muy positivas en lo que concierne a intercambios comerciales entre Irán y Pakistán. Últimas noticias. Hola, señor Bagay. Espero que tenga un buen día, señor Bagay. Usted mencionó la reconstrucción de la confianza con los países de la región. Me gustaría saber, dada la existencia de los lobbies israelíes y estadounidenses en la región, ¿qué plan tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores para cooperar con los países del Consejo de Cooperación del Golfo a fin de crear y mantener esta reconstrucción de la confianza? Muchas gracias. Pues bien, tenemos la firme determinación de restaurar completamente los lazos con todas las naciones de nuestra región. La política de buena vecindad con todos los países de la región es una política constante. Tengamos en cuenta que Irán no fue el culpable de los acontecimientos ocurridos en estos 3 meses. Nosotros hemos advertido en repetidas ocasiones a los países vecinos que, por favor, no permitan que su territorio, sus instalaciones y sus recursos sean utilizados o explotados por parte de los Estados Unidos y el régimen sionista para llevar a cabo ataques contra Irán. Desafortunadamente, esta medida, estas advertencias no fueron consideradas en absoluto en la práctica. A pesar de todas estas circunstancias, siempre hemos manifestado que en nuestra calidad de vecinos que somos de forma permanente, como países que poseemos una gran cantidad de vínculos históricos, culturales y también religiosos, es imperativo que nos esforcemos por construir una zona que sea segura y que en lo que respecta a su seguridad sea completamente autónoma. Hagamos un esfuerzo a nivel regional. Estamos decididos en este ámbito y sin duda seguiremos este proceso. Bueno, me quedo con ustedes para un par de preguntas más y después nos despedimos. Es la Hot News. Adelante.
Un cordial saludo, señor Baghai. Apenas unas horas después del ataque de Irán contra Israel, la cadena MSNBC, citando a fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, informó que Teherán les había enviado señales positivas para la firma de un memorándum de entendimiento. ¿Podría usted confirmar esta información? Y además, ¿cuál es la condición de Irán para continuar con las negociaciones? Pues verás, el proceso de las negociaciones, como ya les he comentado, es un proceso bastante dinámico y los puntos de vista de ambas partes se comunican mutuamente a través del mediador pakistaní. La presencia del ministro del Interior de Pakistán tuvo como propósito acelerar el proceso de intercambio de mensajes y, bueno, nosotros siempre hemos recibido con agrado la presencia de las partes pakistaníes, considerándolas el actor principal que ha asumido la importante responsabilidad de la mediación. Por otro lado, esta no es la primera vez que algo así sucede. El régimen sionista, en cualquier momento que percibe que un proceso ha tomado un giro positivo, lleva a cabo una acción de hostigamiento y sabotaje. Tenemos una última pregunta. Ana, por favor, continúe. Buenas tardes, señor Baghai. Usted nos ha hablado extensamente sobre el nivel de insatisfacción que Irán siente respecto al desempeño de la agencia y también sobre la reacción personal del director general en relación con el ataque perpetrado contra las instalaciones nucleares de Irán. No obstante, el señor Grossi afirmó esta semana que, sin la reactivación del papel de supervisión de la agencia, la credibilidad del acuerdo para poner fin a la guerra entre Irán y Estados Unidos se vería comprometida. En realidad, esta persona ha planteado la necesidad de establecer un mecanismo de supervisión muy riguroso, el cual en esta ronda de negociaciones, de alguna manera, también está siendo impulsado por la parte estadounidense. Me gustaría saber cuál es su evaluación al respecto. ¿Cuál es su postura con respecto a la afirmación de la necesidad de hacer más estrictos los procedimientos de verificación de los compromisos y también sobre el acuerdo que se va a firmar con Irán? Se lo agradecería. Mira, Irán es miembro del TNP y siempre ha sido fiel a sus compromisos según el Tratado de No Proliferación, ha estado comprometido. Aquello que se encuentra en este... Hemos sido testigos de esto durante los últimos 2 años, particularmente tras el ataque perpetrado por el régimen sionista contra las instalaciones nucleares de Irán en junio del año pasado. Esto es consecuencia directa de las acciones llevadas a cabo por Estados Unidos y el régimen sionista. El hecho de que la Agencia Internacional de Energía Atómica alegue haber enfrentado serios problemas y perturbaciones en el desempeño de sus importantes funciones, la razón de ello no somos nosotros. La razón de esto es el ataque a las instalaciones nucleares de Irán, lo cual constituye un acto absolutamente ilegal y criminal, y la agencia debería exigir responsabilidades a Estados Unidos y al régimen sionista por estas acciones. El hecho de que el director general repita constantemente las mismas palabras dirigiéndose a Irán no cambia la realidad de la situación. Le agradezco de todo corazón. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite.